Hola y gracias por tu atención. En estos 20 minutos vamos a hablar sobre infraestructura de datos y en especial conceptos claves de la arquitectura de datos. El público meta es quizás más gerencial que técnico, pero ojalá sea de interés para ambos. Entonces, para tener un punto de referencia, imagínate lo siguiente. Imagínate que lo que buscas es una infraestructura flexible. Y para imaginarlo, imagínatelo como un espacio físico. Y un espacio físico que podría ser análogo a lo que es una infraestructura de datos, ¿no? Donde entran datos están en diferentes estados de preparación, hay algunos datos que tenemos que mantener separados de los demás. Te puedes imaginar que se parece un poco a un hospital. Entonces, en un hospital tenemos un quirófano, quizás dos, tenemos una sala prequirúrgico, tenemos una sala de espera de clientes, tenemos cuartos estériles, tenemos espacios que están especializados para cumplir con cierta función. Cuando pensamos en una arquitectura de datos, también tenemos ese tipo de espacios. Tenemos que levantar una base de datos, quizás una segunda base de datos para o incrementar capacidad o bien que tenga una función diferente. Tenemos espacios donde guardamos objetos, tenemos espacios donde hacemos computación, tenemos cuartos de entrada de los datos cuando los tenemos que poner en una cola para poder trabajar con datos que vienen a alta velocidad. Pero no queremos tener que hacer un plano de este tipo y luego construir las paredes fijas, porque si bien así lo hacíamos hace ni tantos años, donde creábamos los requisitos, con esos requisitos identificábamos cuáles tecnologías vamos a usar, cuáles proveedores, quién lo va a implementar, quién después, todo ese proceso si lo seguimos haciendo hoy en día va a ser demasiado costoso y quizás no va a dar la flexibilidad que queremos. Queremos el nivel de flexibilidad donde podemos mover las paredes, ya sea mover y crear cuartos a donde sea en el momento que le deseamos, o como abajo el cuarto de reuniones que cuando hay más gente lo podamos ampliar. Si eso es una forma de visualizar nuestra necesidad de escalar cuando tenemos más datos. Pero un quirófano con ese tipo de paredes no parece muy salubre. Entonces, en espacios físicos esto quizás no va a funcionar, pero cuando trabajamos en un Azure, en un AWS, en una Google Cloud Platform, sí lo podemos hacer. Porque siendo las paredes todas virtuales, pueden ser de alta calidad en el sentido que dan el cierre que necesitamos a cada uno de esos espacios, y podemos moverlos, levantarnos a como para nosotros mejor funciona. En los minutos que siguen voy a llevar esas ideas un poco más a tierra para ver qué impacto puede tener en las organizaciones donde ustedes están. Claro, una infraestructura flexible requiere confianza en el equipo interno y confianza en el proveedor, porque si todo se puede mover, significa que hay quizás menos reglas de antemano de exactamente qué vamos a hacer. Entonces necesitamos más confianza de que gente va a hacer lo que es necesario hacer. Y los que definen qué es necesario es el negocio. Entonces, como gestor de un proyecto de este estilo, el adagio de confiar pero verificar se vuelve muy importante. Si yo soy un gestor que quizás no soy tan técnico como algunos de los que ejecutan, necesito métricas para validar que la infraestructura cumple con lo necesario. Y necesito algo a qué aferrarme para no dejarme ganar, por así decirlo, para no dejarme abrumar por términos técnicos, por quizás retos que me vienen a presentar que yo no puedo resolver. Necesito algo con que guiar al equipo. Para eso soy gestor. Entonces, yo voy a presentar esto. Mi nombre es Frans van Duné. Soy el Chief Data Officer de Expantia. En Expantia acompañamos y complementamos equipos de datos para implementar estrategias de innovación con base en datos. Potenciamos las capacidades de su equipo en ciencia de datos. Si no tienen un equipo de datos, podemos ser su equipo de datos y trabajar a la par del equipo que necesita ese tipo de actividades. Y ayudamos a llevar productos de datos a producción. Entonces, si vamos a pensar en infraestructura de datos en una organización, lo primero que me podrían llegar a decir es, bueno, Francia, ya tenemos un data warehouse. ¿Para qué vamos a invertir más? Ahí quizás el concepto de data warehouse vale la pena mirarlo un poquito más en detalle.
Un data warehouse sirve, vale la redundancia, pero sirve para almacenar datos. Y lo hace de una forma organizada. Entonces, es el repositorio de datos integrados de una empresa que está central y típicamente está central en iniciativas de reportería. Entonces, la analogía sería como un supermercado, las manzanas con las manzanas, las fresas con las fresas. Si yo voy por manzanas, sé a dónde ir. Si voy donde fresas, sé a dónde ir. Y si yo soy alérgico a las fresas o no tengo permiso para comprar fresas, se puede cerrar esa área para que yo solamente pueda ir a las manzanas. ¿Cómo funciona? Típicamente es que tenemos datos que tenemos en algún lugar de la organización, por ejemplo, datos transaccionales en un banco. Sobre esos datos transaccionales no queremos ni dar acceso pleno ni hacer análisis porque la transacción es lo más importante en la organización. Esa base de datos solamente está para transacciones. Entonces, hacemos una carga, una copia de estos datos donde los preprocesamos. Unimos tablas donde sea necesario, lo preprocesamos de tal forma que es de utilidad para los usuarios. Y en ese data warehouse existe el concepto de un data mart, donde para ciertos datos hay acceso para algunos y no para otros. Los podrías llamar cubos, hay diferentes formas de ver y organizarlo, pero lo más importante es que se puede dar acceso muy puntual a aquello que se necesita y aquello que se necesita viene preprocesado. Esto tiene beneficios porque simplifica la reportería y análisis y promueve el autoservicio, además de que da un control muy granular de acceso. El riesgo está en que es un freno para análisis nuevo, porque si yo necesito algo diferente, soy analista, se me ocurrió algo, el conseguir que me pongan eso a disposición a través del data warehouse puede ser algo que dure mucho o de hecho puede ser muy costoso para la organización. Cualquier cambio, cualquier adaptación que tenemos que hacer tiende a ser costoso en términos de tiempo y de dinero. La otra que podrían decir es, bueno, ya, mira, de todo esto y teníamos Data Warehouse, después ya compramos un lago de datos. Entonces, tenemos el lago de datos porque hay gente que sigue quejándose en la organización. Ahí el concepto del lago de datos quizás vale la pena verlo un poco más en detalle. El lago de datos también sirve para almacenar datos. Y la forma en que lo hacemos es almacenarlos de forma cruda. Entonces, es otro repositorio centralizado, pero aquí los datos entran a como eran, en su formato original. Entonces, si tenemos esos datos como los teníamos antes, en la recolección, en el Data Lake, hacemos una copia fiel, una base de datos entera, una tabla entera, archivos en JSON, archivos en texto que sale de un log. Para poder usar esos datos, los usuarios necesitan una capa intermedia, ya sea un analista que prepara un informe, prepara algún producto de datos que los usuarios en el negocio puedan usar, ya sea un producto de datos que dé ese acceso preprogramado para que usuarios puedan hacer lo que pueden, lo que necesitan. De hecho, eso puede ser una interfaz hacia el data warehouse en algunos casos. La ventaja de un lago de datos es que es muy adaptable y flexible. Sí, tiene una disponibilidad a nivel granular de los datos que nos sirve sobre todo si vamos a arrancar con proyectos de modelado, de predicción, y tiene un costo bajo por gigabyte. Pero tiene riesgos también. Muchas veces pasa que se empiezan a reunir datos sin utilizarlos. A veces pasa que nadie recuerda exactamente qué es lo que hay y esto es peor si no se gestiona bien. Y la seguridad o política de acceso es más difícil de implementar. A veces lo usan el término como el reservorio, el rebalse para datos que están en movimiento. La palabra que nosotros usamos en Expantia es una cola. Y a veces lo usan también como una fuente central para análisis de autoservicio. Como todo término en este gremio, hay que validar bien con la otra persona a qué exactamente se está refiriendo. Quizás la clave aquí es que todo conecta. Entonces, si vamos a hablar o tener que tomar decisiones sobre arquitectura de datos, es importante pensar en lo que sería el panorama completo. Y el panorama completo es que tenemos al último nivel interfaces con el negocio. Tenemos usuarios, tenemos sistemas.
Tenemos plataformas de analítica y BI y productos de base de datos, productos de datos que son parte de algún proceso. Y debajo de eso necesitamos una capa de datos que están listos para consumir, en otras palabras, que están preprocesados. Y estos se pueden preprocesar basado en datos en un data lake, un data warehouse. Y típicamente debajo de esto están bases de datos transaccionales o en lo que no anoté aquí, pero podría ser como hacemos con algunos clientes, datos que vienen de algún mecanismo de IoT. Entonces, que son un montón de fuentes de datos que empiezan a generar datos a gran velocidad. Típicamente, esto está en desplegado en algún lugar en la nube, en Azure, AWS o Google Cloud. También están estas cosas on-premise. Se ve cada vez menos, pero puede tener ventajas también. Si lo vas a pensar como gestor, cómo implementar esto y cómo llevar un proyecto de este tipo a buen fin, lo que hemos aprendido es que tiene sentido pensarlo a gran nivel en estos tres bloques. Tenemos un bloque de ingestión de datos. Tenemos un bloque de los servicios, en este servicio, los servicios de infraestructura y la administración y analítica de negocio que está al lado del negocio. Es importante empezar con lo último. Entonces, a nivel de negocio, ¿qué es lo que necesitan? ¿Y qué es lo que necesitan? Lo buscamos plasmar en un acuerdo de servicio. Más adelante voy a dar unos ejemplos. Porque con esos acuerdos de servicio podemos definir y calcular, monitorear métricas de disponibilidad y validar si estamos cumpliendo con los acuerdos o no. Típicamente aquí también identificamos y definimos cuáles procesos podemos automatizar con los datos que tenemos o quizás algún producto de datos basado en los datos como un modelo predictivo. Están las herramientas de usuarios, podría ser Power BI, Tableau, algo que los usuarios estén usando. Y alguna forma de monitorear, porque debajo de esto siempre buscamos implementar monitoreo y un servicio de bitácoras para poder ver qué es lo que está pasando. Una vez definido lo que el negocio necesita, buscamos de forma iterativa ver cómo satisfacemos esa necesidad. Y esa necesidad va a comenzar con lo que es la ingestión de datos. Entonces, identificamos cuáles datos son los que vamos a necesitar ingerir. Si son de alto volumen o si son de cualquier tipo, pero vamos a necesitar definir algún proceso de ingestión y algún proceso de preprocesamiento de datos para llevarlo a lo que es los servicios que vamos a iniciar. En esos servicios, típicamente, no necesariamente, esto puede variar, hay un data warehouse, sí, que es un punto donde están datos preprocesados para uso rápido dentro de procesos, dentro de reportes, dentro de analítica. Está un data lake que puede tener la forma de un almacenamiento de objetos. Y pueden haber bases de datos analíticos que son bases de datos temporales que levantamos para que el analista o la persona que va a hacer el análisis pueda tener acceso a datos que quizás van más allá en tiempo, por ejemplo, en volumen de lo que está disponible en el data warehouse. El siguiente paso es que lo ponemos a andar, donde conectamos lo que sean las fuentes de datos externos, quizás hay procesos de enriquecimiento de datos, quizás hay procesos de poda de datos, donde mantenemos de forma activa en el Data Warehouse datos de un año y todo lo que va más allá de un año lo llevamos al Data Lake para que lo pueda usar alguien que lo necesite, por ejemplo, en un proceso de analítica, pero que no nos dé carga, que no nos dé peso en el Data Warehouse, que típicamente cuesta más por gigabyte para almacenar y que queremos mantener lo más ágil posible. En esa última capa pueden entrar los procesos de modelado, de análisis históricos, donde creamos los modelos y un modelo de predicción, si estamos en un ámbito de inteligencia artificial. Un modelo de predicción, una vez entrenado, ya no necesita los datos detrás. Entonces, por eso digo, esa base de datos analítica puede ser temporal. Ya modelado el modelo como un objeto binario, puede entrar en los procesos automatizados, necesitamos algún lugar donde desplegarlo y típicamente ese despliegue se ocurre cerca de la infraestructura que hemos construido para
para los datos como tal. Entonces, en este tipo de proyectos, sí, la experiencia que tenemos cubre desde el principio a fin de todos estos pasos. Tenemos clientes que dicen, no, mira, ya ¿cómo metemos los datos al data warehouse? Ya lo tenemos definido. Lo que necesitamos ahora es optimizarlo. Lo que puede pasar en ese caso es que vemos que hay alguna necesidad técnica para cambiar los datos que están entrando o optimizar la forma en que podemos procesar y dar acceso a estos datos. Como mencioné al principio, una infraestructura flexible requiere confianza en el equipo interno y confianza en el proveedor. Y en modo de resumen, ese concepto de confiar para verificar, quisiera darles una forma en que nosotros típicamente buscamos hacer. Si podemos traducir lo que el negocio requiere en acuerdos de servicio, y un acuerdo de servicio puede ser, como dicen el primero, infraestructura procesa todas las transacciones del día anterior con 6 millones de registros para entregar el informe consolidado a las 7 hora Costa Rica. O en el segundo, la infraestructura puede dar acceso a datos actuales con un máximo retraso de 15 minutos para cualquier cliente. O en el tercero, la infraestructura puede adaptarse a nuevos requisitos de almacenaje en frío fuera del data warehouse a un costo no mayor de $10 por terabyte. Esos puntos, 7 hora Costa Rica, 15 minutos, costo no mayor a $10, es algo medible y monitoreable. En el momento que ponemos nuestros requisitos en este tipo de definición, tenemos un acuerdo de servicio. Ese es el servicio que voy a dar y se puede medir con este criterio. Y eso le puede dar al equipo que va a ejecutar la flexibilidad de incorporar la tecnología que necesitan y puede ser algo muy diferente que la tecnología que pensábamos que íbamos a incorporar cuando arrancamos. Porque el trabajo de hacer esto de una forma iterativa es la mejor forma de poder continuamente optimizar costos. Típicamente, buscar tomar una decisión sobre exactamente las tecnologías que se han de implementar no ayuda hacia el final, porque si en el medio del camino queremos cambiar de dirección, el proceso de tomar la decisión puede consumir tiempo. Y es un poco como debatir el color de ladrillo para una oficina flexible. Si queremos la oficina flexible, entonces dejemos de lado ladrillos, no hablemos de ladrillos, hablemos de para qué va a servir esa oficina, qué requiere, cómo es el estar en esa oficina en términos de requisitos. Para optimizar costos y desempeño, es necesario tener acuerdos de servicios sobre lo que el negocio busca bajado a tierra. Demasiadas veces nos topamos con equipos que están a cargo de la implementación de Big Data. Entonces, las primeras preguntas que nosotros hacemos es, bueno, pero ¿para qué? Y ese para qué no siempre está tan bien definido. Tenemos un proceso en Expantia para ayudar a bajarlo a tierra si fuera necesario, que llamamos el proceso de innovación basado en datos, donde justamente buscamos llevarlos a través de un proceso para identificar oportunidades y describirlos de tal forma que un equipo técnico pueda ejecutar. Como tercer punto, trabajar con grandes volúmenes de datos requiere experimentación y requiere estar dispuestos a cambios para lograr una mejora continua. Solamente estando dispuestos a cambiar, podemos aprovechar reducción de costos y desarrollos tecnológicos para dar un mejor servicio, dar un servicio más barato en un mundo que está en constante movimiento. Sí, 3 años, 4 años puede ser suficiente para tener una buena razón para implementar por lo menos algunos cambios en la infraestructura que hemos construido. Y como último, el implementar ciencia de datos en serio implica un alcance desde la proveniencia de datos hasta su uso. Ver
todas las diferentes facetas de cómo van datos desde su origen hasta su uso final, ya sea en un producto de datos, en un modelo, pero cuando los volúmenes son más altos, cuando el costo de algún fallo para la organización empieza a incrementar, cuando los riesgos incrementan, tomarlo desde una perspectiva, desde principio a fin, es lo recomendable. Con esto los dejo y espero que estos 20 minutos hayan sido de interés. Cualquier pregunta que surja a raíz de esta presentación, por favor no duden en contactarme a mí o a cualquiera de mi equipo en www.xpantia.com o bien a mi correo directo, que sería frans@xpantia.com. Muchísimas gracias y espero que puedan estar en alguna presentación futura que vayamos a hacer.